hermosa y bendecida tarde para cada uno de ustedes. Estamos de vuelta con su programa favorito, Jóvenes en Acción. Dios los bendiga, hermanos, pero antes que nada nos vamos a presentar. Alexander, Yo soy Elías. Yo soy Milagros y pues juntos somos Jóvenes en Acción. Este, hoy venimos con un tema bastante interesante e importante que se llama No seamos de doble ánimo. Un tema bastante importante porque esta es la realidad de que muchos a veces no estamos bien puestos en las cosas de Dios, estamos partidos a la mitad, no estamos ni con Dios ni con el mundo. Por ejemplo, ¿qué significa qué es ser de doble ánimo para ti, Elías? Ser de doble ánimo para mí es tener doble alma o doble mentalidad. ¿Me entiendes? Lo que no te permite en sí avanzar o sea, crecer en la fe de Dios. Exacto, ser de doble ánimo es cuando estamos partidos a la mitad, o sea, estamos de un lado y estamos de otro lado. O sea, en Santiago 1:8 habla que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo inconstante? ¿Cómo inconstante, Elías? O sea, inconstante es una persona que cambia fácilmente sus pensamientos o no es constante en sus decisiones o acciones. Somos inconstantes en las cosas de Dios, inconstantes en las cosas de Dios. Por ejemplo, a veces venimos a la iglesia y a veces no estamos en nuestros hogares y nos olvidamos de ese sentimiento, de esa mentalidad que teníamos cuando estábamos en la iglesia. Esto tristemente es algo que nos pasa a todos, el doble ánimo que nos llega a pasar a todos en algún momento del cristianismo. Por ejemplo, yo también he sentido ese doble ánimo en el que tal vez no estaba realmente afirmada las cosas de Dios, de que me estaba con Dios, pero después me alejaba. Llegaba en, estaba partida a la mitad. No estaba constante en si servir bien a Dios, entrar de lleno o estar alejada de Dios. No estaba afirmada. No estaba afirmada en mis decisiones, en mis pensamientos o en seguir a Dios completamente. Porque cuando estamos de doble ánimo, nosotros no estamos seguros de estar con Dios realmente o o estar en el mundo. También hay un versículo en el que dice que Dios no quiere que seamos ni fríos ni calientes, porque si somos tibios, nos vomitará de su boca, porque lo que Dios quiere es una persona que esté realmente afirmada en las cosas de Dios, que estemos realmente metidos en lo que Dios quiere para nosotros, porque cuando estamos en ese doble ánimo, nosotros entramos a un estancamiento, nos estancamos en un solo lugar, como un charco, como una laguna. Nos estancamos y ya no podemos ni salir. No podemos salir de ese charco, no podemos. Es como los escalones también. Subimos un escalón pero después bajamos otro. ¿Por qué? Porque nos desanimamos y después decimos, ya no quiero nada con Dios, ya me quiero alejar, ya me quiero ir, ya no quiero seguir con las cosas de Dios. Y por eso, y allí es cuando nos quedamos estancados, nos quedamos en ese mismo escalón, ya no subimos y tampoco queremos bajar porque sabemos que cuando bajamos, o sea, cuando nos alejamos completamente de Dios, puede llegar un momento en el que morimos y nos podemos ir al infierno o cosas así. Y por eso nos quedamos en ese estancamiento. ¿Tú, Elías, tienes algo que decir?
Bueno, también en 2 de Timoteo 1:7 que dice ay, perdón, lo perdí. Ya lo encontré. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque Dios nos ha dado el espíritu de poder y de dominio propio, que nosotros tenemos que dominar nuestro cuerpo. A veces tal vez entramos en ese doble ánimo, en ese estancamiento, cuando no sabemos dominar nuestro cuerpo, cuando alimentamos más nuestro cuerpo y no alimentamos casi nuestra alma, nuestra vida espiritual, cómo estamos con Dios. Dios nos ha dado poder y dominio propio. A veces nuestro cuerpo no va a querer adorar a Dios, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a obligar a nuestro cuerpo a adorar a Dios, porque así como lo dice también en la Biblia, nuestra alma puede estar dispuesta, pero nuestro cuerpo no. Obliguemos a nuestro cuerpo a adorar a Dios, a servirlo y a estar con Él, y a adorarlo de verdad, no estancándonos, ni siendo de doble ánimo, sino metiéndonos completamente. También hay otro versículo en Mateo 14:22. ¿Lo puedes leer, Elías? Ok, aquí está, ya lo encontré. Mateo 14:22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra. Dice en Mateo 14:22 cuenta la historia de Pedro cuando intentó caminar por el agua como Jesús, porque Pedro vio que Jesús estaba caminando por el agua y él también quería hacer lo mismo. Quería caminar también por el agua como Jesús lo hizo, como Jesús lo estaba haciendo. Y si pudo caminar por el agua, no sé no especifica en la Biblia cuántos pasos dio o hasta dónde llegó con Dios, con Jesús. Pero después de que dio esos pasos, vino un fuerte viento y temió. Y se cayó al agua. Aquí estamos viendo que Pedro se estancó en esos pocos pasos que dio intentando caminar con Jesús. Se estancó y se quedó allí, vio el fuerte viento y se cayó. Eso es lo que pasa con nosotros a veces también. Cuando intentamos caminar con Dios, con Jesús, cuando intentamos caminar con Él, a veces vemos los fuertes vientos, la gran tempestad que está pasando a nuestro alrededor y nos desanimamos y caemos. Entramos en un doble ánimo. Entramos en ese momento en el que no estamos dispuestos a dejarlo todo, a dejar el mundo completamente e ir con Dios. Elías, tú también tienes unos versículos, ¿verdad? Sí, en Santiago 4:8. Este versículo para mí, Santiago nos está iluminando a acercarnos a Dios y purificar nuestros corazones y manos. Así es, también ahí nos está diciendo Dios que los de doble ánimo, purificad sus corazones. Los que están en doble ánimo, por ejemplo, ahora, no sé, yo no sé lo que estás pasando, no sé por lo que pasaste, no sé lo que estás sintiendo, o si estás todavía en ese estancamiento, en ese doble ánimo en el que no estás seguro si seguir completamente a Dios o tal vez alejarte de Dios, o no estás seguro de entregarlo todo y estar metido bien en las cosas de Dios. Dios nos exhorta, nos pide que los de doble ánimo purifiquen sus corazones, purifiquemos nuestros corazones. ¿Cómo purificar nuestros corazones? Metiéndonos más a las cosas de Dios, animándonos a seguir con la palabra, a seguir leyendo, a seguir orando, a seguir viniendo a la iglesia. Tal vez
dejamos de venir a la iglesia por motivos que pasaron dentro de ella, que la hermana me dijo que ya no me pusiera pantalón, que la hermana se volvió muy, ¿cómo se le dice? Muy religiosa, pues ya no voy a ir, ya no voy a ir a la iglesia por esa razón, de que, o cosas así. No dejemos que el enemigo nos ponga en esas situaciones en el que tal vez quiera que nos alejemos de Dios, en el que quiere que nos alejemos de Dios. Nosotros tenemos que saber estar firmes en las cosas de Dios, porque Dios es lo que quiere de nosotros. Que seamos firmes y constantes, no inconstantes, constantes en su palabra. No veamos lo que dicen las demás personas, no veamos en lo que hacen las demás personas. Preguntémosle a Dios, dejemos a Dios que Él haga conforme a su voluntad. En todas las iglesias habrán situaciones, habrán tal vez problemas. No, ninguna iglesia es perfecta, créeme. Tal vez si saliste de esa iglesia por esa razón, te metes a otra y sucede otra razón de que te peleases con el hermano o con la hermana. En todas las iglesias van a ser así. ¿Por qué? Porque somos humanos. Dios Dios lo que quiere de nosotros es que nos esforcemos. Esfuérzate. También en la palabra de Dios dice, soportándoos y amándoos unos a otros, así como Dios nos amó. Nosotros también tenemos que saber soportar y amar a esa persona a pesar de que sucedan situaciones como esa. Tenemos que aprender a amarlos aún con todos y sus defectos. ¿Por qué? Porque así Dios también nos amó, con todos nuestros defectos, con todas esas situaciones en las que estábamos. Porque cuando Dios nos amaba, nosotros lo que hacíamos, le escupíamos, le ignorábamos, lo crucificamos. Tal vez diga, es que yo no estaba allí, yo no lo hubiera crucificado. Hubiéramos hecho lo mismo. Lo hubiéramos crucificado de la misma manera, le hubiéramos aventado las piedras, le hubiéramos escupido, le hubiéramos dicho miles de cosas. Por eso lo que Dios quiere de nosotros es que nos soportemos y nos amemos. Que no por situaciones, por cosas tan pequeñas como esas, nos desviemos de la palabra de Dios y de sus caminos. También en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad en la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Elías, ¿tú qué entiendes por este versículo? En Gálatas 5:1. Que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ok, para mí es como de que estemos firmes con Dios. ¿Me entiendes? En lo principal para mí es como no dejar de buscarlo, no dejar de orar. Si tú, un ejemplo, no pudiste ir a un servicio, eh, como que buscarlo en el lugar en donde estás. En sí, no le entendí muy bien al versículo por los nervios, pero pues más o menos ahí voy. Perdónenos, estamos un poco nerviosos. Sí, este versículo también me gustó mucho, la verdad, porque a esto se refiere cuando nos estancamos, cuando nos quedamos en este doble ánimo. Dice, estad pues firmes en la libertad, estemos firmes en la libertad. Una persona de doble ánimo no está constante en lo que quiere, no sabe lo que quiere, porque quiere esto, pero a la vez quiere otra cosa. No podemos servir a dos señores, así como lo dice también en la palabra, que no podemos servir a Dios y no podemos servir al mundo o estar en el mundo, porque lo que Dios quiere de nosotros es que seamos libres, como Cristo nos hizo libres, que estemos firmes en esa libertad. ¿Tito, quieres decir algo?
quiere saludar Tito. Dios me sanó. Amén. Dios lo sanó, así dice Tito, porque a veces cuando tenemos que ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Veamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha cambiado, nos ha sanado, nos ha libertado, nos ha sacado de ese yugo de esclavitud. Veamos lo que Dios ha hecho en nosotros y no nos quedemos estancados. Las personas no tienen que creer en lo que tú tienes, en lo que tú vas a hacer. Tú tienes que creer en el llamado que Dios te hizo a ti. Creamos en lo que Dios hará en nuestras vidas. No nos quedemos en esos dos escalones. No nos quedemos como Pedro. Este versículo también el miércoles que hubo culto lo mencionó la pastora y me puso a pensar, es verdad. A veces nos quedamos estancados, nos quedamos en ese doble ánimo en el que no sabemos qué escoger, si escoger a Dios o escoger al mundo. Y a veces cuando nos quedamos en esa mitad decimos, es que no me quiero ir al infierno, pero tampoco quiero dejar estas cosas porque me gustan. Tenemos que estar firmes en lo que queremos. ¿Quieres ser libre o quieres seguir en ese yugo de esclavitud, teniendo esas cadenas que te tienen aprisionados? Yo estuve en ese doble ánimo. Yo fui de doble ánimo en el que no sabía lo que quería, si estar con Dios y no podía dejar las cosas que me gustaban en el mundo, porque en un momento decía, sí, Dios, Cristo vive, amén. Y en ese momento me quería ir a predicar, me quería ir a evangelizar, pero después cuando llegaba a mi casa, me tumbaba a mi cama, ahí estaba la Biblia, al lado mío en la mesita, y decía, ay no, mejor luego leo, mejor me quedo mirando el teléfono, me quedo mirando Face, Instagram, lo que miremos en el teléfono. Eso es lo que pasa, porque no estamos constantes en el camino de Dios, porque no sabemos lo que realmente queremos, porque nos quedamos en esos dos escalones, nos quedamos en ese doble ánimo y no avanzamos. No hacemos que Dios trabaje como quiere trabajar en nosotros, porque cuando nos quedamos allí, Dios ya no nos da lo que quería darnos, esa bendición que quería darnos. Ya no nos da eso que tenía planeado para nosotros. Elías, ¿tú qué opinas? Igual un versículo que me gustó mucho a mí en lo principal es Lucas 9:23. En este versículo Jesús está hablando sobre lo que significa seguirle a Él. En general, Lucas 9:23 para mí nos anima a priorizar nuestra relación con Dios y estar dispuestos a sufrir por la fe de Él. Así es, a mí también me gustó mucho este versículo, porque aquí dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame cada día, porque no solamente tomaremos nuestra cruz el lunes y el martes la vamos a dejar, no, 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 después lo volvemos a tomar el jueves, porque lo que Dios quiere de nosotros es que sabe que todos los días nosotros tenemos tentaciones, problemas, enfrentar el desánimo, enfrentarnos al mundo también. Los Cristo los ama. Amén, Cristo los ama. Cristo los ama. Recordemos que Cristo nos ama y que lo que quiere Dios de nosotros es que estemos constante en sus caminos, en que no nos enfrentemos a ese doble ánimo, en ese estancamiento que Dios quiere que salgamos, en el que Dios quiere que salgamos. ¿Tienes otro versículo que agregar, Elías? Romanos 12 del 1 al 2, en este versículo, eh, no, en este pasaje Pablo nos está hablando sobre la importancia de vivir una vida que agrada a Dios. En general, pues nos anima nuevamente a vivir
una vida dedicada a Dios y a no dejarnos llevar por los patrones del mundo. Romanos 1:2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto racional? Porque lo que Dios quiere de nosotros es que le demos un sacrificio vivo todos los días. ¿Qué es un sacrificio vivo? Que sacrifiquemos nuestro cuerpo, que sacrifiquemos esas cosas que nos gustan en el mundo y se lo entreguemos a Dios. Esas situaciones en las que tal vez nos llega la tentación y estamos conteniéndonos en entrar en ese pecado. Lo que Dios quiere de nosotros es que nos esforcemos cada día por enfrentar todo esa tentación, por enfrentar ese pecado, por enfrentar todo eso que nos gusta y nos alejamos de eso. Es lo que Dios quiere un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Nuestro culto racional. Ahí hacemos un culto cada vez que sacrificamos nuestro cuerpo, cada vez que sacrificamos eso que antes nos gustaba, pero lo dejamos hacer por amor a Dios. Si estás enfrentando ese doble ánimo en ese tiempo, o ya lo estabas enfrentando y llevas días así, te, te animo a que ya no sigamos en el que ya no sigas en ese doble ánimo, porque cuando entramos en ese doble ánimo, ya no podemos adorar a Dios de la misma manera. Cuando intentamos adorar a Dios, ya no sientes la presencia de Dios de la misma forma, ya no puedes levantar las manos de la misma forma. Cuando antes brincabas en esas alabanzas de júbilo, ya no lo haces porque sientes que te da vergüenza, porque miras que las demás personas te vean, o danzar también, porque cuando entramos en ese doble ánimo, también estamos pensando en lo que qué dirán las personas, porque pensamos en el mundo, en las personas que nos están mirando, que nos están viendo. Ya no pensamos solamente en agradar a Dios, sino también pensamos en agradar a las personas. Te, te, te animo a que dejemos de estar en ese puente de no saber escoger a los dos y querer escoger a los dos. O sea, que no estamos seguros de escoger a Dios, pero tampoco queremos perdernos, pero tampoco queremos dejar esas cosas que nos gustan. Dejemos de estar en ese doble ánimo, porque el doble ánimo es como la tentación. No, el problema no es solamente caer en ese estancamiento, sino no querer salir de él. Queramos salir de ese estancamiento, queramos salir de ese doble ánimo, queramos salir de eso que nos aleja de Dios. Queramos salir de ese momento en el que nos estamos perdiendo esa bendición que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero nosotros a veces no cooperamos, no dejamos que Dios nos dé eso que quiere darnos, porque estamos en ese doble ánimo, porque no estamos seguros si dejárselo todo a Dios. Incluso podemos entrar en ese estancamiento cuando no estamos seguros de dejarle nuestras cargas a Dios, cuando no estamos seguros de estar en esa fe, de tener esa fe tan fuerte, cuando dudamos de lo que Dios puede hacer por nosotros. No dudemos de lo que Dios puede hacer por nosotros, no dudemos de lo maravilloso que Dios es, de que puede quitarnos ese peso que tenemos en nuestros hombros, que estamos cargando. Y a veces ese peso se siente tan grande y piensas que nadie te lo puede quitar. Pero Dios, déjaselo todo a Dios, dejémoselo todo a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que se lo dejemos todo en sus manos, que lo dejemos para Él, porque Él es quien carga Él es el que carga nuestras cargas. Él es el que quiere que nosotros descansemos y estemos bien con Él.
y el que te hace libre. Elías, ¿tienes alguna otra opinión del tema? Sí, es muy cierto eso porque igual yo pasé por muchas situaciones difíciles y la verdad me costaba salir de esas situaciones. Y también un ejemplo a no estar firmes con Dios es la música mundana. Yo escuchaba mucha música mundana, bastante, hasta que yo dije, no, eso está mal. Entonces yo lo dejé todo en las manos de Dios. Dejé eso en las manos de Dios y el día de hoy ya no escucho ese tipo de canciones y a lo mismo mis problemas, cuando yo tengo problemas o estoy pasando por una situación difícil, simplemente me pongo a orar y lo dejo todo en las manos de Dios y al final todo sale bien. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y a pesar de todo siempre estará con nosotros en las buenas y en las malas. Amén, así es. Así es, nos quedamos, nos dejamos guiar por esas canciones mundanas, pero lo que debemos hacer es entregárselo todo a Dios, dejar de lado las cosas del mundo, escoger un bando, escoger a alguien a quien seguir. ¿Seguimos a Dios o seguimos en el mundo, en ese pecado, en esas cadenas que nos tienen aprisionadas? En Santiago 4:14 también nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hasta parece un poema, la verdad. Yo así como que me quedé sorprendida cuando leí este versículo. De que es verdad, yo a veces me concentro mucho, me desanimo porque me desanimo porque pienso en el mañana, en el que tal vez no estoy sirviendo a Dios de correctamente, en el que después digo, es que no me creo digna de Dios porque no lo estoy siguiendo correctamente. ¿Qué voy a hacer después cuando Dios me llame para evangelizar, me llame a predicar? No estaré preparada. No estemos pensando en el que haremos el mañana. No estés pensando en cómo lo vas a servir mañana. Piensa en cómo lo vas a servir hoy. Cómo le vas a dar ese culto a Dios hoy. En cómo lo vas a buscar hoy. Búscalo hoy. No estés pensando en el cómo lo vas a buscar mañana. O en qué vas a hacer mañana. O en qué y siquiera vas a comer mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así mismo es la neblina. No se aparece solamente un corto de tiempo y después se desvanece, se va, nunca existió. Así también es nuestra vida. Así mismo lo dice la Biblia, de que no es, cuando no estamos seguros de a quién servir, cuando nos concentramos mucho en el mañana, o en el que tengo mucha vida por delante. ¿Cómo puedo seguir a Dios si no he hecho esto, no me he tatuado, no me he cortado el pelo, o cosas así? En cosas que te gustarían hacer en el mundo, te concentras en cosas de que tienes la vida por delante y dices, todavía no he vivido lo suficiente en el mundo para después arrepentirme y dejárselo todo a Dios. No, porque incluso nosotros como jóvenes no sabemos cuándo nos vamos a ir, nos vamos a morir, no sabemos cuándo vamos a dejarlo todo. ¿Y qué tal un día, Dios no lo quiera, nos morimos mañana? ¿Qué pasó? Estábamos alejados de Dios, así que no nos vamos a ir con Dios. Estemos conscientes de que cuando un día llegue ese día en el que en el que muramos, si no estamos con Dios, si no estamos firmes con Dios, nos vamos a ir al infierno. Pero si estás firme con Dios, directamente te vas a ir con Él. Escoge bien lo que quieres para ti. Escoge tu bien. Dios solamente quiere nuestro bien. Cuando yo estaba en ese doble ánimo, en ese estancamiento, en ese momento de que no sé a quién servir de verdad, si quiero meterme de lleno a Dios o perderme,
llegó a mi mente un momento en el que decía, sed, no, es que no me acuerdo muy bien, en el que nos dice que no, que veamos que hay personas que se están perdiendo. Para vergüenza nuestra lo está diciendo, que hay personas que no conocen a Dios, todavía, que hay personas que quieren que nosotros le hablemos de Dios a esas personas. Amén. Sí. En el que hay personas que todavía no tienen el conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo dice. Ya me acuerdo el versículo, dice, sed sobrios como conviene, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Es un versículo bastante fuerte, la verdad, pero cuando yo lo escuché me dije, es verdad, sed sobrio y deja de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, porque algunos no saben que Dios existe y que Dios es amor y lo que quiere es nuestro bien. Miremos que hay personas que están pasando por un momento difícil, una enfermedad, una situación en la que están demacrados o en depresión y lo único que quieren es una palabra de amor que bien Dios nos puede usar a nosotros para darle esa palabra de amor, de consuelo, que Dios quiere que le demos. Como un Cristo te ama, como dijo Tito, como un Cristo te está abrazando, o Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. No, no es verdad que no sirves para nada. Dios quiere usarnos de una manera grande, una manera maravillosa. Dejemos que Dios nos use. Dejemos que eso que Dios tiene preparado para nosotros nos los dé. ¿Tienes alguna otra opinión, Elías? Bueno, en ese caso pasaremos a los comentarios. Eh, Aquí dice Salvador Torres. Buenas tardes. Pues definitivamente yo quiero estar bien con Dios. A veces voy a la iglesia, pero dejo de ir por un tiempo y sea como sea, sé que no es correcto. Pues a veces sí entramos en ese desánimo y queremos dejar de ir a la iglesia por razones por diferentes razones. No sé las razones por las que a veces no quieras ir a la iglesia, pero eso es lo que sepas que no está bien porque nos alejamos de Dios, porque por ahí empieza. Dejamos de ir a la iglesia y cuando dejamos de ir a la iglesia empezamos a alejarnos más de Dios. Dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de sentir su presencia de la misma forma y nos alejamos poco a poco. Esfuérzate y sé valiente, Salvador. Ten ánimo. Mira que tus esfuerzos no son en vano. Te lo digo porque a mí me pasó así, de que quería dejar de venir a la iglesia, pero Dios aún así me sigue diciendo, ve a la iglesia, quiero que me adores, porque allí es donde damos un culto más mejor para Dios. No dejemos de estar en ese lugar en el que Dios quiere que le adoremos. También está Abigail Juárez, dice, cierto, en todas las iglesias ocurren cosas. No es bueno que nos vayamos por las tonterías, sino que nuestra mirada esté en Dios, no en el hombre. Amén, así es, Abigail. No dejemos que las personas nos roben nuestra bendición de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No miremos a las personas. Y a veces es verdad, por cosas pequeñitas nos enojamos y nos queremos ir de la iglesia y nos queremos alejar, como porque no me saludaron o porque me torcieron los ojos. Cosas pequeñitas como esas dejamos a veces de querer venir a la iglesia. Esforcémonos por seguir a Dios y nosotros hagamos el cambio. Amén. También Alex dice, hola chicos, saludos. Hola, Dios te bendiga. Tito quiere saludar también. Dios me bendiga. Amén.
Marta dice, no caigo en tentación de cosas que no están bien. ¿Cómo puedo superar a eso todo, pero caigo nuevamente? Perdón, me equivoqué. Yo caigo en tentación de cosas que no están bien. ¿Cómo puedo superar de no hacer pero me caigo? ¿Qué? Perdón, estoy disléxica. Pero caes nuevamente en esa tentación. Nece- eh, a veces es difícil, encontramos difícil pelear con las tentaciones, es verdad. Encontramos difícil pelear con esas tentaciones y estaremos orando por ti, Marta, no te preocupes. Eh, mm, lo que te puedo decir es que nos sometamos a Dios más. No, no por caer en esa tentación, Dios ya no te va a querer, o ya no va a querer, o no te sientas de que ya no tienes perdón de Dios. Dios nos perdona aún así. Lo bueno es que sabes reconocer que está mal caer en esas tentaciones, caer en eso que el enemigo nos pone enfrente, porque pareciera entre más queremos alejarnos de esas tentaciones, de esas cosas que sabemos que no están bien, el enemigo nos los pone más enfrente, pero vencamos. Yo vencí a esas tentaciones como las canciones mundanas, a las canciones, no, y sigo peleando, de hecho, seguimos peleando porque es una lucha constante. Pero recuerda este versículo en Lucas 23, 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Toma tu cruz, Marta. Tomemos nuestra cruz todos los días y sigamos a Dios, porque lo que Dios quiere es que le adoremos de verdad. Sepamos reconocer cuando estamos en un momento, cuando caemos en esa tentación, cuando caemos en ese pecado y pidamos perdón a Dios. Sometámonos más a Dios. Javier Rosales dice, ¿podrían orar por mí? Mis padres no me quieren, siento desprecio y eso me pone triste. He tratado de quitarme la vida, pero me han hablado de Dios. Soy de Hermosillo, Sonora. Dios te bendiga, Javier. Estaremos orando por ti, estarás en nuestras oraciones. Es, es difícil, a veces no sé lo que estás pasando, no sé, a veces sentimos que nuestros padres de verdad no nos quieren, de que lo único que quieren es que pensamos que estarían mejor sin nosotros, en el que pensamos, el enemigo nos mete ideas en las que dice, muérete, estarías mejor si tus padres estarían mejor si tú no existieras, o cosas así, pero vales mucho, vales mucho, mucho para Dios. Una vez estaba viendo un drama con mi mamá y con mis hermanos, en la que decía, en la que estaban subastando almas en el drama. Estaban subastando almas. El enemigo quería pagar con dinero y con cosas materiales el alma de esa persona, pero después apareció Dios que dijo, yo pagué con mi sangre. En la cruz pagué yo por esa alma. Dios pagó por ti, vales mucho, eres importante para Dios. Cristo te ama y de igual forma en San Juan 3:16 recuerda el versículo que dice, de tal manera amé al mundo, de tal manera te amó, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tomes esa puerta falsa en esa puerta falsa en el que te animen a quitarte la vida. No entres a esa puerta. Porque a veces pensamos que si nos morimos o si ya nos quitamos la vida, todo sería mejor o se acabaría todo del sufrimiento, el dolor. No es verdad. Eso solamente es una mentira del enemigo que quiere para que nos perdamos y entremos al infierno. Porque cuando nos queremos quitar la vida, Dios no lo permite porque sabe que si te quitas la vida tú mismo, no serás salvo.
Dios no ha permitido que te logres quitar la vida porque lo que quiere para ti es que vayas con Él y tiene propósitos para ti. Elías, ¿tienes algo que decir? Primeramente que nada, siguen los caminos de Dios, porque sé que es difícil salir de de esas cosas, pero no aceptes a quitarte la vida. Dios tiene propósitos grandes para ti, Dios te ama y como dijo hace un tiempecito Tito, Dios es amor. Te lo vuelvo a decir, Dios te ama y no cedas a esa puerta, como dice Mili, sé fuerte y estaremos orando por ti, estarás en mis oraciones, te lo digo de corazón. Dios te bendiga. También aquí otro comentario, Julieta Nava dice, hola, ¿podrían orar por mi hermana Jocelyn? Ella está en cama, tuvo un accidente en auto con su novio y se debate entre la vida y la muerte. No te preocupes, Julieta. Ya sé que lo digo mucho de que no se preocupen, pero es verdad, no se preocupen. Dios todo lo que hace, lo hace por una razón, lo hace por un propósito, lo hace con sabiendo qué es lo que va a pasar. Estaremos orando por ti, por tu hermana, por ti y por tu hermana, y por tu hermana Jocelyn. Estaremos orando por ti y por tu hermana Jocelyn y por su novio también. Después de todo, ahorita que, sí, perdón, es que ese micrófono estaba fallando mucho. Estaremos orando por ti, por tu hermana Jocelyn y por su novio también. Y de todas formas, terminando ahorita el programa, oraremos por todos aquellos que nos pidieron oración. Bien, este es el último comentario, Julieta. Fuiste la última. De igual forma, estaremos orando por todos ustedes. Estaremos orando por su vida espiritual y por su vida carnal, como su cuerpo, para que estén bien, por esas enfermedades, por esas situaciones en las que están pasando. Sabemos que todos los días hay problemas y hay situaciones en las que pensamos que no las podemos manejar. Y es verdad, no podemos manejarlas solos, pero lo bueno es que tenemos a Dios, que Él nos sustenta. Él es nuestro redentor, nuestra mano derecha, nuestra fortaleza. Él nos tiene en cuidado. Tal vez pensemos que no es cierto por las cosas que te han pasado, pero esas cosas a veces nos pasan porque no queremos hacer caso, porque no nos queremos acercar a Dios, porque nos alejamos de Dios. Lo único que te puedo decir es que cuando estamos con Dios, tenemos a alguien, un hombro en el que podemos llorar a gusto, en el que podemos decirle todas nuestras preocupaciones sin temor a que tal vez pensemos de que si le cuento a mi amigo, le va a decir a alguien más, o se va a burlar, o cosas así. Dios no. Dios nos escucha pacientemente, nos abraza y nos dice que nos ama. Créeme, que es verdad. A veces pienso que las personas, pongo mi confianza en las personas, pero las personas nos fallan, las personas me han fallado, pero Dios nunca me fallará. Y amemos a esas personas que nos han fallado en algún momento, porque lo que Dios quiere es que amemos también a quienes nos han hecho daño. Es difícil, pero así es. Así como Dios nos amó, recuerda. Pongámoslo todo en las manos de Dios. Elías, ¿tienes algo que decir? Bueno, tenemos 16 minutos. También de igual forma, perdón, aquí vienen, hay otros comentarios. Javier Rosales dice, gracias, no te preocupes, Dios te bendiga, Javier. Y Linda García dice, saludos, sigan adelante, jóvenes. Amén. Nos estaremos esforzando por seguir en los caminos de Dios y para que nos vean aquí todos los sábados. Dios te bendiga también Linda García. Dice saludos. Saludos, Dios los bendiga. Wow.
También nos bendiga. estaremos invitando a la escuelita bíblica, a la escuelita bíblica, eso, Tito, a la escuelita bíblica de verano que tendremos aquí en la iglesia. Pueden venir jóvenes, adultos, niños, pero traigan a sus niños, hermanos. En lo principal, niños. De igual forma, también nosotros los jóvenes de la iglesia, aquí estaremos ayudando, seremos muchas cosas, maestros, ayudantes de maestros, cantantes, actores, ajá, payasos. Los estaremos invitando aquí en la iglesia Fuente de Vida, calle Privada del Pasado, número 4043, Colonia Villa Esperanza, kilómetro 27. Los estaremos esperando aquí y a sus niños, tráiganlos. Estarán muy bien cuidados. Y de igual forma, ustedes también se pueden venir, hermanos. Habrán refrigerios para los niños, para nosotros. También habrán juegos, actividades y pues si no se siente así de que bien con que nada más traiga a sus hijos, pues también vengan usted. También habrá un momento de reflexión para los niños y de igual forma también nos puede llegar a nosotros como jóvenes o adultos. Llegó otro comentario que dice Luis Vázquez desde Venezuela. Saludos a ustedes. Sigan creyendo que Dios tiene control. Amén, Venezuela. Dios te Saludos, bendiga. Dios te bendiga. Saludos. Dios te Dios bendiga, bendiga. Luis. Perdón, Tito, te interrumpí. Dios te bendiga, Luis. Y sí, estaremos esforzándonos todos los días por seguir en los caminos de Dios. No es fácil luchar todos los días con las tentaciones, con las cosas que el enemigo nos pone en nuestro camino, pero lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios ve es nuestro esfuerzo. Al igual que también ve su esfuerzo, ve nuestros esfuerzos y aunque no somos perfectos, hay que luchar por seguir a Dios con amor y no solamente sea una emoción. Salgamos de ese estancamiento, salgamos de esos dos escalones en los que nos quedamos de arriba abajo, arriba abajo. Dios quiere que sigamos avanzando. Dios quiere que sigamos en sus caminos y que no nos conformemos, así como un tema que también habíamos dado aquí en la radio de conformidad, que no nos conformemos con lo que tenemos ahora con Dios. Queramos más, deseemos más. Así como la dice la canción, no me quiero quedar ahí, no me acuerdo. No sé cantar, así que no la voy a cantar. Ya son las 3 en punto, tenemos 10 minutos. Tendremos 10 minutos de oración. Oraremos por las personas que nos pidieron oración, no solamente en este momento, sino también en toda la semana, todo el mes, todo el año, hasta que tu petición sea escuchada, aunque siempre la escucha Dios, pero los momentos en los que le responde son perfectos. También estaremos orando por ti, Javier, por tus padres y por ti. Y también por ti, por tu hermana, la hermana. Estaremos orando por Jocelyn, por su novio también y por sus vidas. No te preocupes, Dios todo lo tiene bajo control, todo lo tiene, todo lo que Dios hace es por una razón y por razones que nos benefician. Aunque nosotros creamos que no es así, son razones para bien para nosotros. ¿Tienes alguna opinión, Elías? Perdón. Un momento de silencio. Ah, no es cierto. Este. Perdón, problemas técnicos con mi mente. De igual forma, vamos a orar de una vez. Vamos a orar de una vez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios mío. Te doy gracias por un día más de vida, porque nos permitiste estar en esta hermosa hora, Señor.
en esta hora, Dios mío, que no haya sido yo hablando, que no haya sido Elías hablando, Señor, sino tú. Que seas tú abrazando a esas personas que pidieron oración, Señor, por Salvador Torres, Señor mío, que quiere estar bien contigo, Señor amado, que a veces deja de ir a la iglesia, Señor, pero sé tú, Señor, en su corazón, en su vida, Dios amado, afírmalo en tus caminos, Señor amado, sé tú, Dios, poniendo en sus corazones, en su corazón, Dios, de que quieres que lo sigas adorando mejor, de una manera, de una manera más hermosamente, Señor mío, que a veces, que no dejemos que las personas nos roben esa bendición, Señor mío, que el enemigo nos robe la bendición, Señor amado, porque no son ellos que nos hablan, sino el enemigo, o nuestra mente, Señor, o las voces del enemigo que nos dicen que ya deja de ir a la iglesia, ahí las personas te dicen cosas. No es cierto, mi amado Dios, que te veamos a ti, Señor mío, que seas tú a quien adoremos, Señor amado. También, Señor mío, te pido por Marta, que dice que cae en las tentaciones, Señor. Sé tú, Dios mío, dándole fuerzas, dándole ese poder de dominio propio, Señor. Tú dices que no nos has dado poder de cobardía, sino de amor y de dominio propio, Señor. Que tengamos ese dominio propio, Dios mío, que podamos esforzarnos para no caer en las tentaciones, para no caer en lo que el enemigo quiere lograr en nuestras vidas, Señor, sino que nos esforcemos, que le demos batalla, Señor, en no caer en esas tentaciones, en amarrar nuestro cuerpo, Señor mío, en que nos esforcemos en seguir en tus caminos día a día, Señor. Te doy gracias, Señor mío, por su vida, por la vida de Marta. También te doy gracias por la vida de Javier, Señor, que, que piensa que sus padres no lo quieren, Señor. Yo no sé por lo que pasa, Dios mío. Yo no sé por lo que piensan sus padres, pero te pido por ellos. Te pido por los padres de Javier, Señor. Sé tú cambiando sus corazones, sé tú cambiando su mentalidad, sé tú cambiando sus vidas, Señor. Que Javier entienda, Señor mío, y vea que tal vez si eso es verdad que sus padres no lo quieren, Señor, tenga ese ánimo, ese amor, ese consuelo en ti, Señor, porque dice tu palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, tú nos recogerás, mi amado Dios. Que pongamos esa confianza en ti, que tú eres quien nos ama, nuestro Padre que nunca nos dejará, Señor amado. Que se quite sus pensamientos de querer suicidarse, Señor amado, que seas tú obrando en su vida, obrando en su corazón, Señor amado. Cambia sus pensamientos, que el enemigo, aunque quiera, Señor, arrebatarlo, esta alma para él, Señor, no lo logrará, Señor, porque ya es tuyo, Señor. Si no has permitido que él caiga en ese suicidio, Señor mío, es porque tienes cosas grandes preparadas para él, Señor, que se cumplen esos propósitos que tienes para él, Dios mío. Cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor. También te pido por la vida de Julieta, Señor, que su hermana cayó en coma por un accidente, Señor amado. Sé tú, Dios mío, en la vida de Julieta, Señor, que no pierda la fe, que no pierda ese pensamiento de que tú la vas a curar, Señor, que no se desanime, Señor amado, porque tal vez pensemos que nuestras oraciones no hacen nada, no sirven para nada, Señor. Es mentira, porque las oraciones mueven montañas, Señor amado, que seamos capaces de seguir orando, aunque pensemos que en realidad no ocurre nada, Señor, porque tu palabra dice que sus tiempos de nosotros y los tuyos no son los mismos, Señor amado, y que todo lo que haces es para bien para nosotros, Dios. Sé tú cubriéndola con tu sangre preciosa, Señor, que no se desanime, que siga adelante, Señor, con esas oraciones, Señor, y que nosotros podamos seguir orando por ella, por la vida de Jocelyn, Señor, que está en coma, Señor, que está en esa cama, Dios mío, por su novio también, Señor, cúralos con tu sangre preciosa, Señor. Sé tú obrando con ella, Señor mío. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. Te doy gracias porque los guardas. Te doy gracias porque los cubres con tu sangre preciosa, Señor. Gracias. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén. Aún nos quedan unos minutos de compartirles. También llegó un comentario en el que dice Lorena Aguilar. Hola chicos, desde Dallas, Texas, un abrazo. Oh, Texas, Dios te bendiga. Saludos, Dios te Dios te bendiga, bendiga. Lorena.
Gracias por vernos desde tan lejos y Texas. No conozco, pero se escucha lejos. Y de Venezuela también. Dios los bendiga. Gracias porque nos ven desde tan lejos y espero siempre los temas sean de bendición para sus vidas. Que no seamos nosotros hablando, sino Dios. Dios que sea en este momento, en sus casas, en esta palabra. Y créanme que no solamente les sirve a ustedes, porque también me sirve a mí. A veces nos es difícil seguir en esos caminos, pero Dios nos habla de una u otra forma. A mí me habla mucho cuando hago todos esos temas. Dios, pues, siento a Dios cuando me da los temas, escucho cuando Él me dice, háblales de esto. Créanme, en un momento me dijo, háblales de esto. Me llegó este tema. De verdad, espero que sea de bendición para ustedes, así como los para mí, para la vida para ti también, ¿verdad, Elías? De que todo el tiempo está Para la vida de Tito también, que está con nosotros acompañándonos. de que pues todo el tiempo tiene algo nuevo para decirnos Dios, de que o si es una palabra de aliento, si es una palabra de exhortación, de regaños. Dios siempre tiene algo para decirnos a nosotros y para decirte a ti también. Y de verdad esperamos que haya sido de bendición y no esté repitiendo lo mismo en cada rato. De igual forma, también los estaremos invitando a la iglesia Fuente de Vida. Ya había dado la dirección, pero lo daré otra vez. Por si no tienen dónde congregarse, así es. Por si no tienen dónde congregarse, los estaremos esperando aquí en Fuente de Vida, los jóvenes. También los cultos de jóvenes que son todos los sábados a las 4. Si se animan a venir un día, dicen, pues no tengo nada que hacer este sábado, vamos a los cultos de jóvenes, pues vente, aquí te estaremos esperando. Daré la dirección de nuevo, que es calle Privada del Pasado, número 4043, Colonia Villa Esperanza, kilómetro 27. Y esa es la dirección, ya se la aprendió Elías también, y yo que todavía no me la aprendo. Y aquí vengo todos los sábados, y los domingos y los miércoles. Y seguimos animándolos para que sigan escuchando a Shekina. Es que me trabo, lo siento. 95.1 FM. Por Roku, por Face, por YouTube. Yo por donde más lo miro es por Face, la verdad, porque porque ahí siento que pues suben más rápido, o sea, pues sí. Bueno, eso fue todo, ya son las 3:10, tristemente nos despedimos y esperamos que nos sigan escuchando. Tito, que tiene unas cosas que decir. Jóvenes En acción. Gracias por habernos acompañado hasta el final de tu programa Jóvenes en acción. Te esperamos la siguiente semana a la misma hora a través de Shekina 95.1 FM y a través de Shekina TV. Recuerda, si te perdiste este programa, puedes buscarlo a través de Spotify como Shekina Podcast 95.1 FM y también en nuestro canal oficial de YouTube Shekina 95.1 FM. Gracias y que Dios te bendiga.